tiempo van a ser muy bien recibidos, todavía están a tiempo, no se queden en casa, traten de acercarse y si no pueden, nos sigue a través de nuestras redes sociales, ya nuestra locutora les va a decir cómo encontrar o cómo quedarse a través de nuestras redes sociales. Saludamos a nuestro equipo técnico hoy, Denis Maite en los controles técnicos para la radio y a Néstor Jim, que está hoy en la parte de televisión y redes sociales. Y bueno, como siempre, como cada sábado, tenemos a nuestro invitado. Él ya no es un invitado, él es parte de la casa, él es parte de nuestro programa. Él es Luis Treyer. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros nuevamente. Muchas gracias, tenemos un hermoso día y es una alegría poder estar estudiando la palabra de Dios hoy en este tema tan importante que vamos a desarrollar, el Pentecostés. El Pentecostés. Uno de los mayores acontecimientos en la iglesia cristiana primitiva que tiene sus alcances hasta el día de hoy. Sin ninguna duda, y nos pone un poco en jaque cuando pensamos que deberíamos estar en la misma situación, ¿verdad? Así que, queridos amigos, no se vayan, quédense enseguida a esta pausa musical. Comenzamos a desarrollar este tema que ya presentó Luis, el Pentecostés. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo debemos estar preparados? ¿Cómo debemos hacer de nuestra vida algo útil para que el Señor pronto venga a buscarnos? Nos podés escribir a través de las siguientes redes sociales. Por WhatsApp al +549 343 456 8530. Te lo repito, +549 343 456 8530. Por Facebook, NT Libertador Cuenta Oficial, o la fanpage Nuevo Tiempo Libertador o Multimedios Libertador. En Instagram, encontranos como Nuevo Tiempo Libertador. Y en Twitter, @NT Libertador. Comunicate con nosotros.
Estás escuchando Estudiando al Aire, el estudio de la lección de escuela sabática a tu alcance. Esto es Estudiando al Aire. Estudiando al Aire. Bueno, como habíamos prometido, acá estamos nuevamente. Ya escucharon la voz de nuestra locutora. Cómo pueden encontrar una iglesia a través de las redes sociales, cómo seguirnos a través de los medios. Así que ahora sí estamos en condiciones de, con Luis, comenzar a desmenuzar este trabajo de estudio de esta semana. Y vamos a comenzar viendo el título. Viene del griego Pentecoste. ¿Qué quiere decir Pentecoste, Pentecostés, como lo conocemos nosotros, Luis? Es una palabra designada para una fiesta especial del pueblo judío, que era la fiesta de las primicias, una fiesta que se hacía después de la Pascua. La Pascua recordaba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y tenía un significado muy importante porque representaba también esa liberación que habría de hacer el Mesías. Por eso en 1 Corintios 5:7 dice claramente que Jesús en la cruz del Calvario Él es nuestra Pascua. Después del sacrificio del Cordero, después de la Pascua venía la fiesta de las primicias, que era una fiesta de alegría, que se hacía en un momento especial. Se hacía en un día especial, en un momento especial, después de la Pascua, después que había terminado la fiesta de la Pascua. Y el regocijo, ¿por qué? Porque Dios los había bendecido con la lluvia temprana, con la lluvia tardía. Los había bendecido con la cosecha para que fructificara la tierra. Dios bendecía a su pueblo. Y todas estas festividades judías tenían como su origen la revelación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, como dice la Escritura, que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y en otros tiempos por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Dios habló al pueblo de Israel y habló a la humanidad a través de ese pueblo, presentándoles al Mesías futuro en las Escrituras. Es notable que el Espíritu Santo no solo actuó en el Pentecostés, como habla el libro de los Hechos, sino que a través de la historia, ya en la creación, estuvo, y el Espíritu de Dios se movía en la faz de las aguas, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, la deidad, Dios y el Espíritu Santo estaban juntos en la creación, trabajando ahí unánimes. En el libro de los Hechos que estamos estudiando en este trimestre se menciona 55 veces la intervención directa del Espíritu Santo en la misión de la iglesia y en las personas que llevaban la misión, y también en las personas que aceptaban el sacrificio de Cristo, y que los testigos visuales de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, de la ascensión de Cristo al cielo, esos testigos estaban presentes. Y notable lo que Dios se pudo revelar. Y en esta parte de la lección de la escuela sabática que estamos estudiando, yo quisiera leer 3 versículos de Hechos capítulo 1. De paso, San Lucas, el autor de los Hechos, el médico amado, conocía muy bien la historia del pueblo judío, las festividades judías, y también conoció la historia de la iglesia cristiana primitiva, esa iglesia llena. Notable, leo en Hechos capítulo 1, dice lo siguiente allí, versículo 1 en adelante. El primer tratado, está el autor. Hasta el día, dice,
acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús estuvo 40 días con los apóstoles. Una vez que resucitó. Una vez que resucitó. El testimonio de los que lo vieron fue indubitable. No había dudas de que era el Cristo que había sido crucificado, el Cristo que había estado aquel en la tumba. que los había orientado durante varios años. Durante 3 años. Exacto. Y ahora estaba vivo. Y durante 40 días les enseñó acerca del reino. ¡Qué maestro! Y ahora se va del cielo después de 40, y quedan 10 días más hasta el Pentecostés. Y esos Ahora 10 días... la pregunta en esto sería algo simple, si queremos, pero es compleja a su vez. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera ascendido y hubiera seguido aquí en la tierra y atendiendo las necesidades de la gente? ¿Hubiera podido ser lo mismo? ¿Hubiera sido la misma misión? No era el plan de Dios que Jesús permaneciera aquí en la tierra. El primer punto. El segundo punto, Jesús, estando a la sombra de la cruz en San Juan 14, 6, les dice: y yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador, que estará con vosotros para siempre, al cual ustedes lo conocen, porque mora en vosotros y vosotros le conocéis. Y allí describió en San Juan 14 la obra que iba a hacer el Espíritu Santo en la mente, en la acción y en la compañía de la iglesia y en la compañía de los apóstoles. O sea que, aunque ellos no entendieron en ese momento, lo entendieron después que Él resucitó. Lo importante era que Jesús, físicamente como estaba aquí como ser humano, era imposible poder abarcar a la humanidad completa. En cambio, el Espíritu sí iba a poder estar en todos lados, porque Jesús no lo podía hacer. Exacto. Y por otro lado, Jesús iba a hacer una obra especial en el cielo. Él debía ascender. Su misión era otra. Su misión era la de abogado, de intercesor, y también la limitación física que le había impuesto la humanidad. Jesús siguió siendo y sigue. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él conserva la hermandad, la naturaleza humana, la figura humana, pero sigue siendo Dios. Es uno de los misterios, pero revelado. Cuando Él lo llama al Padre, cuando Él muere, su divinidad estaba totalmente anonadada. Es decir, como Dios es todopoderoso, podía también el no ser o el no actuar. Actuaba el hombre. Cuando Dios lo llama, resucita por su propio poder, porque venció la muerte. Habiendo estado en la muerte, venció la muerte no podía y no pudo retenerlo, porque Él no merecía morir. Él murió por todos nosotros. Por cada uno de Él llevó nosotros. Nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, llevó la carga de nuestro pecado. Y entonces sus discípulos ahora, cuando lo ven resucitado, la alegría mayor que pudieron haber tenido es verlo nuevamente y recordar esas lecciones que durante todo lo 3 que habían años aprendido en ese tiempo, que no las aprendieron, algunas y no las entendieron tampoco, porque les pasaba como a esos 2 discípulos que iban camino a Emaús, que no entendían nada hasta que Jesús se les presentó, no lo conocieron, les habló de las profecías,
de lo que el Espíritu Santo había revelado acerca del Mesías. Y dice, y fueron abiertos nuestros ojos y ardía nuestro corazón, hasta que fueron abiertos sus ojos y lo vieron, Él era, y se desapareció de ellos. Se dieron cuenta. Interesante lo que Dios puede hacer con nosotros como seres humanos, abrir la tarea de abrir los ojos espirituales de las personas, como abrió y preparó a los discípulos durante esos 40 días para la misión que tenían de evangelizar y, por así decirlo, trastornar el mundo pagano entero de ese tiempo, con una doctrina que aparecía como judaísmo, pero que la gente decía, ¿cómo vamos a creer en un crucificado? Uno que murió. Que murió o que Exacto. Fue delincuente. O que, según algunos. Seguro. Según algunos. Muy bien, Luis. Vamos por parte y enseguida volvemos tras esta pausa musical. Porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Esto es Estudiando al Aire. Estudiando al Aire. Finalmente llegó el Pentecostés. Pero ese Pentecostés, ese momento especial, estuvo rodeado de una atmósfera especial, distinta, diferente, a como nosotros a veces lo vemos y casi lo obviamos, lo pasamos por alto. Dice que en ese momento ellos estaban como, Luis, para recibir ese espíritu, unánimes, juntos, unidos en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, orando con fervor cuando el Espíritu Santo fue derramado.
Cristo les había dicho que se quedaran en Jerusalén después de los 40 días de instrucción que les dio acerca del reino de Dios. Interesante que la Biblia no registra lo que les dijo Jesús en esos días. En esos 40 días. En esos 40 días. Pero hubo milagros muy notorios en esos 40 días. Fue visto por muchas personas. Con su resurrección también resucitaron. Exacto. Muchísimos. Muchos santos que dormían fueron resucitados. De los que no conocemos no sabemos qué pasó. No sabemos quiénes eran. Exacto. Pero fueron las primicias que Dios llevó al cielo en el momento en que asciende al cielo Jesús. Y ahora vienen los días, Jesús se va, los ángeles aparecen y dicen, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así como se fue, volverá. Y quedaron esos ángeles para consolarlos, para decirles, reiterarles la promesa, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y les había dicho que esperaran la promesa que les había dicho, que rogaría al Padre y enviaría otro consolador que estará con vosotros para siempre. No solamente con ellos, sino para siempre. El consolador estaría para siempre. Vamos a detenernos un momentito en esa preparación que los discípulos hacen. Se reunían en el aposento alto y el otro grupo de mujeres y otros hombres que habían aceptado a Jesús se reunían en el templo. Estaban unánimes, pero los líderes que habían sido preparados por Cristo llevaron la delantera para hablar, y aquí lo vemos a Pedro hablando la palabra de Dios en el templo. Por otro lado, interesante los grupos humanos que había allí. Por un lado estaban los dirigentes que habían crucificado a Jesús, que habían gritado, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estaban aquellos que formaban parte de la multitud, que iban... Muchos de los que habían gritado, pero no sabían por qué gritaban. Porque eran incentivados. Claro, incentivados. Los fenómenos sociales, correcto, a menudo hay gente que incentiva en una dirección equivocada. Correcto. Los incentivos de dirección equivocada, sin un fundamento escrito, sin un fundamento sobre los hechos reales, puede producir decisiones catastróficas en los seres humanos, o podemos ir en una dirección contraria a la dirección de Dios. Pero esto debía suceder. Los dirigentes religiosos estaban rumiando todavía el engaño de tratar de tapar la resurrección de Cristo, tapar la ascensión de Cristo y tapar también lo que el Espíritu Santo iba a hacer por la iglesia naciente, por la iglesia que estaba, la nueva iglesia que estaba surgiendo de los escombros de la caída del pueblo de Israel, que había rechazado al Mesías, pero que ahora tenían una segunda oportunidad con el derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia cristiana surgió como obra de Dios y como obra del Espíritu Santo en el pueblo de Israel, que había apostatado de su fe, que habían rechazado al Mesías, que lo habían crucificado, pero que Dios en su infinito amor tenía muchos que habían aceptado. Mantenía un remanente allí que creían realmente que era el Mesías, como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién dicen los hombres que soy? Unos dicen que eres Juan, otros que eres Elías, otros que eres... ¿Y qué dicen ustedes? El único que dijo. Que se animó realmente. Pedro se animó, hizo una revelación. Bienaventurado eres Pedro, porque no te le reveló carne ni sangre, sino el Espíritu. Bueno, ese mismo Pedro ahora es protagonista. Ahí lo vemos al Espíritu una vez más trabajando a pesar de que Jesús estaba, ¿no? Exacto. Increíble. Notable. Eso es... Y vamos ahora, ¿no es cierto?, a la preparación que hicieron esos discípulos para recibir el Espíritu Santo. Estaban unánimes.
Recordaron las lecciones que Jesús les había dicho. Ahora tenían un nuevo sentido. Empezaron a comprender todo lo que, cuando les dijo que iba a morir, que era necesario que padeciese de los dirigentes y que sea muerto. No entendían. Ellos tenían la idea de un Mesías libertador, como estudiamos en las lecciones pasadas. Exacto. Profecías que hablaban de un Mesías glorioso y de un Mesías sufriente. Las del Mesías sufriente no las estudiaron. Ellos no las entendieron. Tampoco las estudiaron los dirigentes, ¿no es cierto? Y entonces tenían una visión del ministerio de Cristo limitada. Pero a pesar de esa versión limitada que tenían, Jesús tuvo una enorme paciencia para enseñar a esos hombres y prepararlos para el servicio, porque habrían de enfrentar un imperio que de paso no toleraría el mensaje, y sabemos lo que pasaron con ellos. Les cortaron la cabeza, la mayoría murieron no de muerte natural. Creo que el único que murió de muerte natural es Juan, pero los otros ninguno. Aislado en una isla. Los otros ninguno murió de muerte natural. ¿Por qué? Era un mensaje de vida o muerte. Era la lucha entre el bien y el mal. Los hombres que acompañaron a los apóstoles eran religiosos. Venían a una fiesta religiosa. Estaban en un acontecimiento, en un templo majestuoso. Pero los edificios no salvan. La religiosidad tampoco, sino que la cruz del Calvario salva. Y una de las cosas que tenemos que decir, que el contenido del mensaje que el Espíritu Santo dio a los apóstoles era de un Jesús encarnado, de un Jesús crucificado, de un Jesús resucitado, de un Jesús ascendido arriba en el cielo, y de un Jesús que vendría por segunda vez para restaurar todo. ¡Qué maravilla! La presentación y la preparación que tuvieron los discípulos para estar unánimes. Creyeron en ese Mesías encarnado, que era el Mesías, en ese Mesías crucificado, era necesario que fuera crucificado, en ese Mesías que resucitó y que lo vieron por 40 días y que escucharon su voz, y no solamente ellos, sino, dice el apóstol Pablo, más de 500 hermanos lo vieron, los cuales muchos viven aún. Y ese Mesías ascendido, que ascendió, y los mensajeros celestiales que le dijeron, este mismo Jesús que fue tomado arriba, así vendrá. Qué maravillosa esperanza. Porque y ellos ahora estaban preparándose para recibir el Espíritu Santo, esperando: quedaos en Jerusalén hasta que recibáis, dice el versículo. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ellos tenían que esperar a esa promesa que Jesús les había hecho. Y esa promesa la vemos ahora enseguida, después de este corte, porque realmente hay muchísimo, y el Pentecostés nos tiene que enseñar, nos tiene que dejar una lección para que nosotros podamos también estar preparados, así como aquellos discípulos estaban juntos, unánimes, en un mismo pensamiento, en un mismo criterio, en un mismo ideal. Así debemos estar nosotros para recibir la segunda parte. Así que no te vayas, enseguida volvemos. Cuando al fin
Esto es Estudiando al Aire. Estudiando al Aire. Bien amigos, saludamos a cada uno de los que nos están escuchando a través de internet, por la radio, a aquellos que tienen la posibilidad de vernos en las redes sociales a través de Facebook o de Multimedios Libertador. Y acá llegan algunos saludos que queremos compartir con ustedes. María Rodríguez nos está deseando un feliz sábado y bendiciones también para vos, María. También Santos Sotos Espejo nos está escribiendo desde Cajabamba, Perú. Nos está mandando bendiciones y saludos, así que también para ustedes. Saludamos a Isabel Molinari, que también nos está escuchando, siguiendo a través de las redes sociales, a Elizabeth Kirichenko en Piriápolis, en Uruguay. También saludamos a la hermana Yolanda Fernández, que nos desea un feliz sábado, hermanos. A Ángela Rigoni, nos está escuchando y viendo desde Monte Caseros. A Cintia Raquel Calipuy nos desea un feliz sábado también, Cintia, para vos. Y ella nos está viendo desde Perú, en La Libertad. Gracias, Perú, por unirse a nuestra transmisión. Deseamos que el Señor realmente los bendiga y los colme de bendiciones. Nos alegra mucho poder ser de utilidad y compartir este mensaje de salvación con las personas. Rogamos que el Señor nos ayude y nos utilice, Luis, en este momento. ¿Cómo llega hasta aquel grupo especial el Espíritu Santo? ¿Cómo se presenta a ellos, al igual que Jesús, de una manera diferente? ¿Y cuál es la actitud hacia esa recepción del Espíritu? Los discípulos, dice la Biblia acá en Hechos 2.1, estaban unánimes en el templo, estaban escuchando, estaban reconsagrando sus vidas a Dios, alabando a Dios. La Pascua ya había pasado y habían venido de muchos lugares gentes de todas, inclusive nacionalidades. Dice aquí que había en el versículo partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia. Lo pueden leer en la Biblia, los que estaban presentes. Estaban los apóstoles, los que habían creído en Jesús y lo habían aceptado. Estaban los adoradores sinceros y piadosos que habían venido de diferentes lugares a adorar al Señor. Incluso sin entender lo que estaban escuchando. Exactamente. Y se produce algo, un viento inesperado, lenguas de fuego que aparecían en manifestaciones especiales en los discípulos y en los que estaban allí. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas. Hubo dos cosas: la reunión de los apóstoles y de los creyentes, la reunión de los sinceros adoradores que vinieron a adorar, en masa, habían estado de todos lados, habían venido para la Pascua, se quedaron también para el Pentecostés, para la fiesta del agradecimiento y la alegría que había en Israel. Y ahora se presenta otra cosa, un viento recio. Jesús le había dicho, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo. Y se llenó la casa y descendió fuego sobre las cabezas de ellos, dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y otro hecho fue que comenzaron a hablar en lenguas.
Y esas lenguas. Interesante eso. Es muy interesante porque a veces escuchamos a personas que dicen tener el don de lenguas, pero que su dialecto es inentendible. ¿Eso fue lo que sucedió o realmente el don de lenguas es otra cosa? Notable, vamos a remitirnos. Dice acá, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? Los galileos eran incultos y los discípulos de Jesús eran galileos. Y entonces tenían fama de ser gente... Pedro, un pescador. Exactamente. Y los otros también. Aunque tenía una empresa de pesca, pero habrá sido muy rudimentaria, seguramente. Totalmente. Y dice acá, y estaban atónitos mirando, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues, y ahí está la clave, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea que las lenguas que se escuchaban se entendían. Eran entendibles. Eran entendibles. Y entonces después está todo lo que las nacionalidades y dice, y estaban todos atónitos, el versículo 12, y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos. Están borrachos. Había, interesante los grupos, los que consagraron su vida a Dios, los que vinieron religiosos, que vinieron a adorar con sinceridad de corazón, el grupo que estaba tratando de ocultar lo que estaba sucediendo en el templo. Estaban los dirigentes religiosos, los religiosos de ese tiempo. Los que siempre venían a revolver. Los que manejaban el dinero del templo. Es posible. Que vendían las cabras o los corderitos o cosas, esas mesas que habían sido trastocadas por Jesús. Y dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. El templo estaba repleto. Esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Qué hora? Las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahora el Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, vuelve a los profetas que habían sido inspirados por el Espíritu Santo. Acá hay otra cosa. Y dice lo que Joel... Evidentemente, Pedro no fue uno de los que recibió seguramente en ese momento la posibilidad de hablar en alguno de los otros idiomas, porque los de allí los estaban entendiendo muy bien. Exacto. Especialmente aquellos que decían, estos están borrachos. Exacto, eso hablaban. Entonces, seguramente arameo o hebreo. Pedro fue muy claro y le dijo claro. A ustedes que están hablando ahí, esta gente no está borracha. Y ellos posiblemente se hubieran dividido en grupos para hablar con aquellos a los que tenían que enviarle ese mensaje especial. Escuchaban en su propio idioma y quedaron admirados. ¿Qué está sucediendo? Si estos son galileos, estos son hebreos, hablan otro idioma. Y nosotros escuchamos, entendemos todo. Notable. Y entonces ahí Pedro va a las Escrituras. Y de paso, la predicación del Espíritu Santo tiene como su base la Escritura revelada por el Espíritu Santo a los santos profetas del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Esa es la predicación. Fíjate vos que Joel ya hablaba llena del Espíritu. De un después. Exacto. ¿Sí? Y dice, y en los postreros días, estos días de ahora, porque nosotros estamos alcanzados por lo que vamos a leer después. Eso es lo que dice Pedro. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y menciona la profecía de Joel 2, 28 al 30. Varones israelitas, les dice, oíd esta palabra, Jesús Nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por determinado consejo, y les dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Qué tremendo, ¿eh? Les dijo Así, cuál era su pecado. directamente qué habían hecho. El Espíritu Santo tiene la facultad de, en el momento preciso, revelar el pecado secreto o público de nuestra vida. Cada uno. Esa es una de las misiones del Espíritu de Dios. Revelar el pecado al pecador. ¿Para qué? Para que el pecador para que podamos arrepentirnos. Fíjate la diferencia con Jesús. Lo que es la verdad y lo que es el error. Él os enseñará toda verdad y os recordará las palabras que yo os he hablado, le dijo. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Fíjate, el Espíritu Santo lo manifiesta públicamente. Porque ellos públicamente hicieron el daño. el daño. Sin embargo, Jesús se inclinó en la tierra y comenzó a escribir. No puso nombres, Exacto. puso pecados. Y cada uno se sintió identificado por aquel pecado, se fue dando vuelta y se fue, ¿no? Sin embargo, el Espíritu Santo sí lo hace manifiesto, porque el pecado fue manifiesto. El pecado público de esa manera. Fue manifestado públicamente. A los gritos, crucifícale, mátalo. Exactamente. Preferimos lo malo antes que lo bueno. Exactamente. Notable la tarea del Espíritu Santo es revelar la verdad, recordar, abrir los ojos. Dice San Lucas que además de abrirle los ojos a los discípulos, Jesús les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Y esta es tarea del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo y Cristo fueron juntos. Él era lleno del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo estaba en su vida. Totalmente. Cuando él se bautizó, fue bautizado por agua y recibió el Espíritu Santo con una señal de paloma visible que Dios le había revelado a Juan: sobre a quien veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma, este es el que bautiza en espíritu y en fuego. Y esa promesa se cumplió en los discípulos. Y dice luego, al cual levantó Dios suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cristo no podía ser retenido. Él lo hizo y aguantó todo lo que humanamente podamos imaginar de los sufrimientos y las desgracias humanas en su vida, mostrándonos que fue crucificado, murió, descansó en la tumba ese tiempo y resucitó el primer día, ¿no? Exacto. Ejemplo total, Jesús, al dejar hasta en su muerte leyes muy claras de qué debemos cumplir para poder entender esta preparación para la salvación. No te vayas, tenemos la última parte, hay otro aspecto que lo vamos a ver ahora enseguida, que es fundamental, así que no te vayas porque tenemos el último corte en nuestro programa y enseguida volvemos. Me
Porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Esto es Estudiando al Aire. Estudiando al Aire. Saludamos en esta última parte a Graciela Steckler, a Jesús, que se unió, y a Fabiana, que también nos desea feliz sábado. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Y bueno, acá en la última parte del estudio de hoy, dijiste que había algo que todavía quedaba pendiente. ¿Y a qué nos lleva, Luis? Notable, como dijimos en la introducción, el Espíritu Santo es mencionado 55 veces en el libro de los Hechos. Y el Espíritu Santo ahora inspira a Pedro para usar correctamente las Escrituras, yendo a las profecías de Joel y a los Salmos, donde David, que era considerado el sumum de los patriarcas en el pueblo de Israel, menciona claramente, allí les dice, leyéndole los Salmos, dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Varones hermanos, le dice después, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Pedro cita las Escrituras por la directiva del Espíritu Santo, los lleva a la Biblia de los judíos en el tiempo correcto y les dice claramente lo que iba a suceder, o lo que estaba sucediendo allí. Y entonces comienza el llamado de Pedro y les dice, este Jesús que fue ascendido al cielo, exaltado en el cielo, ahora, dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Notable, el Señor Jesús asciende, es entronizado en el cielo, y al oír esto, dice, se compungieron de corazón, dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces ahora Pedro les dijo claramente, arrepentíos, así como se arrepintió David, y bautícese cada uno para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. También los que se bautizan, para ellos se también estaba para destinado ellos también y para nos, y dice, hasta estamos incluidos nosotros. Y Pedro les dijo, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos
y para todos los que están lejos, los que estamos nosotros aquí ahora también. Lejos, no solamente en distancia, sino en el tiempo. En el tiempo, lejos en el tiempo. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Salgan de este mundo de pecado, de esta religión que no está llena, hablando a hoy. que no, sí, nos está hablando diciendo hoy lo que está sucediendo. Hoy tiene que pasar esto con nosotros. Debemos prepararnos para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos prepara a través del arrepentimiento, también a través del bautismo. Y la predicación llena del Espíritu usa correctamente las Escrituras. Y la predicación bíblica, basada en la palabra profética, produce resultados. Porque aquí, dice la Escritura, se bautizaron más de 3.000 personas. Quizá contaron los hombres. Tal vez solamente, porque era muy común contar solamente los hombres. Pero Luis, fue una multitud tremenda. O sea que el Espíritu Santo trabajó ese trabaja día de una increíble. manera tremenda. Al pecado público, lo menciona públicamente. Al pecado secreto, dice, lo trata en forma tú personal. tienes que el Espíritu Santo comienza a trabajar adentro. Tiene la capacidad de leer la mente. Correcto. Lee la mente, el Espíritu Santo. Por eso dice el libro de los Salmos, aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. La sabes. Es decir, el Espíritu Santo tiene la capacidad de leer los prejuicios nuestros, las prácticas nuestras, lo que nosotros hablamos, las intenciones del corazón. Por eso es allí, por eso dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y discierne hasta los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Depende de la versión que se lea en el libro de Hebreos. O sea que la tarea del Espíritu Santo todavía está en acción. Todavía esas lenguas de fuego reveladas en ese día venturoso del Pentecostés, donde se inicia la misión con todo el poder para evangelizar un mundo adverso, incrédulo, pagano, idólatra. Sin embargo, la fe de Cristo llegó hasta la misma corte de Roma. Tanto que los emperadores querían sacárselo y desterraron a todos los judíos y a todos los cristianos. Luis, porque no podían con ellos. Y era muchísimo lo que veían y sentían de que estaba sucediendo. Eso que sucedió en aquel entonces, ¿cómo nos ayuda hoy a entender y a prepararnos para que exista el Pentecostés en nuestra vida hoy? Exacto. La única manera que podemos llegar a un Pentecostés es conociendo la palabra de Dios. La revelación. Cuando nosotros oramos, Dios nos escucha. Cuando nosotros leemos la palabra, Dios nos habla. Dios nos habla. Dios nos habla. Es la revelación de la palabra de Dios, porque dice, porque mi palabra no volverá vacía, sino que hará todo lo que yo quiero. Porque para esto, y hay otro versículo en Jeremías, dice, no es mi palabra como que quebranta la piedra, capaz de al corazón más duro ablandarlo. Esa es la tarea del Espíritu Santo por nosotros los pecadores, que necesitamos ser redimidos porque somos seres caídos, que necesitamos el permanente auxilio del Espíritu Santo. Por eso dijo Jesús, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en San Juan 14, tomemos el San Juan 14 y veamos que dice que el Espíritu Santo estará para siempre, presente para siempre. Hermanos, qué maravilla tener un Dios que hoy puede estar presente aquí, en este estudio, en esta radio, y puede estar presente en una casa, puede estar presente en una isla, puede estar presente en Norteamérica, en Europa, en Rusia, en China, en Mongolia, donde sea, y es omnipresente. Es tal su capacidad mental y espiritual que puede leer la mente y el corazón de cada persona. Ese es el derramamiento del Espíritu Santo que todavía existe, solo que nosotros tenemos que solicitarlo. Nosotros debemos solicitarlo y pedirlo. Luis,
muchísimas gracias por el estudio de hoy. Gracias por compartir estos conocimientos de la palabra de Dios con nuestra audiencia y que el Señor te bendiga como Dios bendiga a lo cada hace uno y también. que lo haga con nuestros queridos oyentes. Nos despedimos de ustedes. Deseamos que el estudio de hoy haya sido de utilidad, que sea de bendición y que podamos entender que solamente a través de la palabra de Dios podemos escuchar su voz, que a través de la oración, de comunicación con Él, vamos a recibir las instrucciones necesarias para esa preparación y el deseo de que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida para una entrega total e incondicional en sus manos. Que el Señor los bendiga y será hasta nuestro próximo encuentro cuando digamos que estamos estudiando al aire. Hasta aquí estuviste escuchando Estudiando al Aire. Estudiando al Aire. Te esperamos todos los sábados a las 10 por Nuevo Tiempo Libertador. Es la hora 11:03. Desde Libertador San Martín.